Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Diálogos de Frontera, este espacio que pretende llevar esos temas de interés a la familia. Por estos días hemos escuchado todo en torno a el Padre, celebraciones tal vez, conmemoraciones del Padre, pero ¿cuál es la importancia del Padre en la familia? ¿Cómo podemos entender eso de la figura del Padre? Pues queridos televidentes y familias, tenemos dos invitados muy especiales para desarrollar el tema el día de hoy. Nos acompaña la doctora Sandra Patricia Clavijo y el padre Juan Bautista Alzate, quienes gentilmente han aceptado la invitación para explorar y conocer la figura del Padre en la familia. Padre Raúl, bienvenido a Diálogos de Frontera y como siempre agradecerle su presencia. Gracias Jesús David. A la vez me uno a darle la bienvenida a estos invitados en este programa Diálogos de Frontera y me agrada este tema que usted ha propuesto que reflexionemos en el día de hoy. ¿Qué significa ser padre, la paternidad, que en algunos momentos aparece ausente o en otros momentos invasora? Queridas familias, como pueden escuchar y ver, el programa va a estar bien interesante porque es una oportunidad de reconocer la figura del Padre, de la paternidad en la familia. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región.
De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El tema de hoy, el padre, la paternidad. Para eso tenemos dos invitados muy especiales, como les indicábamos en la sesión anterior. La primera invitada es la doctora Sandra Patricia Clavijo. Ella es psicóloga de la Universidad Luis Amigó, es especialista en Derecho de Familia y actualmente está terminando su formación en Maestría de Humanidades. Tiene la responsabilidad en la Universidad Católica de Oriente de la Cátedra de Familia, precisamente asignatura que trabaja este tema tan particular con los estudiantes. Doctora Sandra, bienvenida a Diálogos de Frontera. Muchísimas gracias, Jesús David. Un saludo muy especial al Padre Raúl, al Padre Juan Bautista. Bueno, feliz de estar compartiendo este agradable espacio y de poder traer una información pertinente también a nuestras familias, y más en un momento que es tan importante esta figura. Muy bien. Tenemos al Padre Juan Bautista Alzate Arias. El Padre Juan Bautista es teólogo, él es licenciado en Teología Bíblica, él es magíster en Teología Bíblica y tiene su doctorado en Teología Bíblica. Actualmente funge como decano de la Facultad de Teología y Humanidades en la Universidad Católica de Oriente. Padre, bienvenido a Diálogos de Frontera. Muchas gracias, profesor Jesús David, y muchas gracias a todos los que siguen este programa. Y bueno, muy complacido también de estar en este grupo y poder reflexionar un poco de ese tema tan importante. Gracias. Definitivamente el programa va a estar bien interesante. Y entremos, como diríamos, en el tema que nos convoca. Padre Raúl, estamos viviendo tal vez en el ocaso, como usted lo diría en algunos momentos, en el opacamiento o afocamiento del padre. Algunos teóricos nos dicen que el padre hoy está reducido, pero vemos como también algunos antagonismos en las familias y en las discusiones en torno a la figura del padre. Y por ese tiempo estamos celebrando precisamente y reconociendo la figura del padre y de la paternidad. Qué bueno que, como siempre, usted nos haga el encuadre del tema que el día de hoy queremos reflexionar. Sí, usted bien lo plantea este tema del padre y la paternidad, y quisiera hacer un cierto comentario con respecto a la paternidad también desde el sentido literario. De comienzo, yo creo que en este momento la sociedad está viviendo el crepúsculo del amanecer y el crepúsculo del atardecer con respecto a lo que significa ser padre o con respecto a la paternidad. Un crepúsculo del atardecer. No sabemos lo que significa ser padre y la sociedad en cierta manera quiere marginar y quiere opacar la figura del padre. Y hay que decirlo que en ciertos movimientos feministas quieren opacar esta figura del padre. Como se quiere opacar la figura del padre, es importante hacer la pregunta, ¿qué significa ser padre? Pero a la vez, ¿qué significa ser esposo? ¿Qué significa ser hijo? ¿Qué significa ser hermano? Porque es una pregunta también por la masculinidad en estos aspectos. Entonces, hay un crepúsculo del atardecer que no sabemos. En una época antigua el padre se sabía con claridad que era un proveedor. En muchas culturas era el proveedor quien daba seguridad, quien mantenía a sus hijos en muchas circunstancias. Hoy en día no se sabe qué significa ser padre. Entonces hay un crepúsculo del atardecer y hay un crepúsculo del amanecer. ¿Qué significa ser padre? Ya vemos que el padre está llevando a los niños a la escuela, está preocupado de las escuelas de padres de familia, y que no es solamente para la mamá, sino que va el papá, ayuda a organizar, como decíamos la otra vez, la coca saludable para que el niño vaya a la escuela. Ahí hay otras miradas. Hay un padre que está ya más presente en la casa.
Si primero el padre era quien estaba fuera de la casa, hoy en día en este nuevo crepúsculo significa una presencia del padre. Esto como en algunos aspectos. Pero quiero hacer también esta otra reflexión en torno a la literatura con respecto a la paternidad. La experiencia que tuvo Dostoyevsky del padre fue más bien un padre invasor. La experiencia que tuvo Kafka fue más bien una experiencia de un padre invasor. Entonces, ¿qué significa ser un padre presente, no un padre ausente, no un padre invasor? El mismo Sigmund Freud va a decir que ese cordón umbilical entre el padre, entre la madre y el hijo, está muy unido y el padre tiene que entrar ahí a introyectar la norma sin invadir. Hay una presencia del padre. No sé, y ahora que tenemos aquí al padre Juan Bautista en este escenario de este programa, también plantear qué significa la paternidad divina. Esto que llegó a decir también Dostoyevsky, si Dios no existe, todo me es permitido, entonces, ¿cuál es la función del padre? ¿Cómo el padre conlleva a opacar la figura divina o conlleva a una buena experiencia de la paternidad divina? Gracias, padre Raúl, por este contexto inicial en torno a la figura del padre. Y entonces aprovechemos la línea que el padre Raúl nos plantea. Padre Juan Bautista, desde su perspectiva, además de su nivel, digámoslo así, cultural e histórico, de su conocimiento, ¿cómo podemos entender en primer momento la figura del padre bajo este contexto que el padre Raúl nos empieza a introducir? Sí, yo creo que, digamos, como queriendo hacer el padre desde la Biblia y apoyándonos, la Biblia también es literatura. Entonces, pero como vivencia de experiencias muy centenarias, efectivamente, ¿verdad? Israel tiene esta doble, lo que tenemos pues como testimonio en la Biblia, esta doble dimensión. Por un lado, lo que resulta evidente a todas las culturas, y es pues el padre, el papá, o sea, el hombre que engendra. Y también está el testimonio bíblico, pues naturalmente, del Israel en su encuentro con Dios, que a un cierto punto comprende que es padre. Precisamente tratando como de documentarme un poco para este programa, me encontré con algo que uno a veces da por hecho. Eso, que Israel tiene a Dios simplemente así como padre, y no fue una concepción muy inmediata. No correspondía para ellos porque resulta que los pueblos antiguos, muchos de los pueblos antiguos que consideraban tener sus dioses, estos dioses eran, como quien dice, el padre natural del pueblo. O sea, como si estas personas fueran hijas carnales de un ente superior llamado Dios, que por lo tanto es padre. Israel no se podía permitir eso. La figura de Dios como padre en Israel es relativamente tardía, está muy testimoniada en el libro del Deuteronomio, pero precisamente cuando aclararon qué significaba la paternidad de Dios, es decir, que era el Dios providente, el Dios tierno. En el libro del Deuteronomio es muy bonito, dice que Dios cuida como un padre cuida a su hijo. Casi podríamos decir, no fue primero la concepción de Dios como padre, sino refinaron la figura de padre, que es amoroso, que cuida, que es providente, y solo a partir de ahí entonces comprendieron que Dios era su padre. Y a su vez esa figura paterna de Dios, pues entonces también le dio un sentido particular y especial al padre de familia. Habida cuenta que es una cultura pues oriental, antigua, con toda una serie de particularidades, pero es muy interesante tener en cuenta eso. Primero, lograron entender bien la figura de padre, para luego entonces comprender que efectivamente Dios era su padre. Gracias, padre Juan Bautista. Queridos televidentes, vemos entonces un tema filosófico que nos presenta el padre Raúl, una perspectiva cultural, bíblica, de una tradición que empieza a modelar y a presentarnos configuraciones del padre. Una realidad que en el ámbito psicológico tiene mucha importancia. Doctora Sandra, ¿cómo podemos entender la figura del padre y en este caso en el ámbito familiar? Claro que sí.
Bueno, quiero partir de un principio y es que la condición de existencia de la humanidad está en la reproducción. Por ende, esta figura paterna y materna son esenciales y primordiales ahí. Entendiendo entonces la figura paterna, ya había hecho una introducción el padre y quiero basarme, digamos, en aquellos aspectos, incluso cuando lo hace de una forma muy bella, citando a Dostoyevsky y a Kafka, en relación a lo siguiente. Y es en Carta al Padre, una de las cosas que plantea Kafka es en relación a esa observación que hacía de esa figura paterna, y es, traigo una cita que me parece muy bella de él, dice, y yo observaba a mi padre sentado en su sillón gobernar el mundo. Lo dice de esta manera, digamos, como planteando desde posiblemente esa actitud hostil que él traía, porque era un padre invasivo, era un padre con una actitud totalmente agresiva, pero también de una forma latente nos deja ver a un padre que regula, a un padre que tiene poder. Entonces, desde esta figura, desde esta estructura familiar, tenemos que enmarcar lo siguiente, y es que la familia tiene algo que se reconoce como una jerarquía familiar, donde cada uno, es decir, cada miembro tiene un rol y unas funciones específicas. Dentro de esas funciones específicas está pues la función de la madre, la función del padre, la función del hijo, pero también esa función, digamos, de los hermanos. Esto nos divide tres subsistemas, que son el subsistema conyugal, relación de pareja, el subsistema parentofilial, que es la relación padres e hijos, y el subsistema fraternal, que es la relación de hermanos. Citando, digamos, a Freud y yendo, digamos, haciendo como un pequeño recorrido desde esta postura psicoanalítica, lo que nos podemos encontrar es que la figura del padre para Sigmund Freud representa la ruptura o el rompimiento de esa relación simbiótica, parasitaria incluso, como lo nombran otros autores, de esa madre y ese hijo, y entra a regular, cortando esa relación idílica, porque es una relación idílica, rompiendo esa relación estrecha entre padre e hijo, y se introduce la figura del padre como figura de autoridad. No obstante, también hay que, digamos, hacer alusión no solo a la ruptura del Edipo, sino también a lo que Lacan nos plantea posterior a ello, y tiene que ver con la metáfora del padre o el nombre del padre. Él nos dice lo siguiente, y es, se va un poco más allá de entender el Edipo como lo que influye en ese desarrollo psicosexual, sino que también, digamos, está lo que significa esa castración, lo que se nombra desde el psicoanálisis como la castración simbólica, es decir, donde empieza a reconocerse desde esa jerarquía familiar el lugar que tiene la madre y el lugar que tiene el padre. Y es donde empieza a diferenciarse a partir de tres tiempos que plantea Lacan cómo se viene a dar este desarrollo o esta ruptura. Tenemos un primer tiempo que tiene que ver donde el hijo, digamos, desde su imaginario, concibe a una madre que lo desea constantemente, incluso cuando está en presencia de él. ¿Listo? Hay un segundo tiempo que nos refiere a un padre que introduce, es decir, que llega a interrumpir y a romper esa relación simbiótica, y que nos queda, digamos, también como esa madre imaginaria o ese falo, como se nombra. Y tenemos un tercer tiempo que nos hace referencia, digamos, a ese padre que está ahí ya como el falo. ¿Por qué? Porque además el padre no entra solo a interrumpir o a romper esa relación simbiótica, sino que también permite que la madre diferencie su lugar como mamá a su lugar como esposa, porque hay que pensarnos desde esos roles. Se es madre, pero también se continúa siendo esposa. Entonces, la madre o la mujer permita de algún modo que se instaure a partir de ese momento, digamos, esa figura de autoridad. Yo creo que más adelante podríamos dar como algunos ejemplos para explicar lo que significa esa metáfora del padre o el nombre del padre desde lo que nos plantea Jacques Lacan. Gracias, doctora Sandra. Qué interesante poder escuchar estas figuras y además configuraciones del padre. Vámonos a una nota y ya regresamos para ampliar nuestro programa el día de hoy hablando sobre el padre en la familia y la paternidad. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia.
Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el SER fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar
hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. En este momento se vinculan a Diálogos de Frontera, el día de hoy hablando de la figura del padre, a propósito de las festividades que por este tiempo hemos venido celebrando. Nuestros invitados ya nos contaron alrededor de la importancia del padre en la cultura, del padre en el proceso y en la experiencia religiosa, y la doctora Sandra nos ampliaba la perspectiva en el ámbito de la familia. Pero aparece una pregunta y quisiera arrancar con el padre Juan Bautista y darle la palabra a la doctora Sandra y al padre Raúl. ¿Influye cómo se mueve la figura paterna en esos ámbitos, no solo de la personalidad, un ámbito personal, sino en el tema de la personalización, el ámbito social de relación y en un ámbito metafísico que tiene que ver con la personeidad? Digamos así, la ampliación, la amplificación de la figura del padre en la sociedad. Padre Juan. Claro, yo creo que desde esta perspectiva de sabernos y conocernos como un ser íntegro e integral, y nos hacían ahora alusión a esto de la reproducción, entonces no aparecemos como entes solos y vacíos, y yo vuelvo al tema que a mí me compete y en el que me siento más cómodo con todo esto de la Sagrada Escritura. La relación de Dios con su pueblo podría haber sido simplemente de una relación de un ser superior con un ser inferior, basta. Y sin embargo se desarrolla como paternidad, se va desarrollando como familia. Después la iglesia va a nacer como familia y como comunidad, donde cada uno tiene su propia misión, sus características, su estar en el mundo y estar en ese colectivo. Entonces es un irrenunciable. Yo creo que es al sabernos como un ser completo e íntegro e integral, la figura paterna es un irrenunciable, como naturalmente es un irrenunciable la figura materna. Hay una sensación que a veces se ha querido formar, por ejemplo, en la iglesia hemos tenido algunas etapas, y es sentirnos muy hermanos, y es absurdo sentirnos hermanos sin tener la concepción de padre. Es decir, porque ¿cómo vamos a ser hermanos sin tener un padre, sin tener una madre que es nuestra iglesia? Entonces es como una asociación en que nos quedamos muy bien, y resulta que esto es vinculante, y vinculante como seres humanos. Sí, padre Raúl, ahora que hablábamos tras cámaras, usted nos hablaba de entender de modo integral la figura del padre. Qué bueno que usted nos haga como de bisagra y de gozne para darle la palabra a la doctora Sandra en torno a comprender la figura, no solamente desde una experiencia psicológica o psicologista que tal vez se puede dar, o cultural o inclusive ideológica, sino que esto va mucho más allá de las configuraciones que actualmente escuchamos. Yo creo que uno de los puntos interesantes con respecto a la figura del padre es el reconocimiento del padre. Casos como estos. El padre siempre va apareciendo como un reconocimiento. La mujer está en el embarazo y le va a decir, usted es el papá. Ahí hay un acto de reconocimiento. Lo segundo, tienen que ir a la notaría a decir, usted es el papá. Hay un acto de reconocimiento. Entonces, hay una ausencia, pero es necesario que la mujer, que la sociedad reconozca que hay un padre, reconozca que hay una figura. Entonces el padre entra por el reconocimiento. Y cuando la sociedad no lo quiere reconocer, o cuando la mujer no quiere reconocer,
o cuando el padre no quiere reconocer, o cuando el hijo, en el sentido que decía el padre Juan Bautista, se siente solo, hermano, y no quiere reconocer la paternidad divina, aparece una ausencia. Entonces, insisto en la importancia de hacer aparecer al Padre, de no ser indiferentes ante Él, hacerlo aparecer. Tenemos entonces el tema no solo del reconocimiento, sino de la importancia. La motivación, además, que queremos a través de este programa, de el núcleo familiar. Y qué bonito cuando empezamos a escuchar una palabra que es como el tema de la reciprocidad, la importancia de cada uno desde su rol, ¿sí? Desde lo filial. En este caso, pues la doctora Sandra nos hablaba de la relación entre los esposos, donde cada uno desde la diferencia hace que el otro crezca y que los dos estén encaminados a un solo proyecto. Doctora Sandra. Así es. Bueno, voy a tomar dos palabras que les escuché tanto al padre Juan Bautista como al padre Raúl. La primera tiene que ver que es una experiencia vinculante, y esa experiencia vinculante se da a partir del reconocimiento que se le da a la figura paterna. Y esta figura paterna, que inicia desde el mismo momento de esa reproducción, nos tiene que llevar también, digamos, a darle lugar incluso cuando referías ahora, padre, que aquel padre que incluso no reconoce, eso no significa que no haya esa figura. Por ende, estamos llamados a darle el reconocimiento así ese padre esté ausente, porque la influencia o la incidencia de esta figura favorece el desarrollo psicoafectivo y psicosocial de cada uno de nosotros, diferenciando esa figura paterna desde la autoridad, pero desde una autoridad que provee, pero que también cuida, que también ama, pero también esa figura materna, que puede ser cuidadora y protectora, pero que además en esa regulación y en esa aparición que hace la figura le permite incluso a que el hijo alcance más su desarrollo autónomo. Porque digamos que si nos quedamos solo en la figura de la madre y en el ejercicio solo de la madre por sí sola, digamos, tiende más a la sobreprotección, porque cuida, porque protege y encierra a su hijo en torno a no lo dejo salir a jugar pelota porque me lo van a golpear, porque me lo van a porrear. Y el reconocimiento y el lugar que la madre le da a ese padre permite a que él llega, como así, déjalo salir a jugar pelota, entonces lo vas a tener encerrado todo el día. Eso hace parte de ese desarrollo psicosocial. Y en el desarrollo psicoafectivo es donde se le permite también la participación al padre, que va más allá de ser proveedor. Aquí incluso habría que, digamos, para ir concluyendo, cerrando esta idea, porque son muchas cosas que podríamos aquí ampliar, pero terminan siendo como unos pequeños, digamos, momentos que nos permitan entender, y tiene que ver que es que la percepción que tiene el hijo de la madre tiene que ver con la percepción que tiene la madre de su esposo. Porque el hijo ve al padre a través de los ojos de la madre. Un padre puede ser, digamos, de una actitud débil, lábil, muy, digamos, muy influenciable frente a ciertos aspectos, pero si la madre percibe a ese padre y refiere a un padre fuerte, de carácter, los hijos reconocerán a ese padre fuerte, de carácter, que provee. Entonces es importante también que logremos dejar que esta figura y este reconocimiento indudablemente lo da la madre, y que además nos lleva también a replantear algo que nombramos ahorita, que es muy importante y no dejarlo, y es que también se está aniquilando la figura del padre. Tú ahora, padre, lo hablabas como opacando, pero digamos hay una aniquilación total cuando se ejerce una maternidad sola y se desvirtúa a esa figura paterna, y además desvirtuar, anular o aniquilar esa figura paterna también significa aniquilar una historia, una genética, unos abuelos, unos tíos, unos primos que hacen parte de esa historia de este nuevo ser. Sí, el término, permítame. Sí, padre. Este término, si es válido o no. Estamos viviendo una sociedad despadrada. Despadrada. Hoy no se sea habla así. realmente, si vale el término o no. El término es claro. Hoy algunos autores hablan del despadre de la familia y la desmasculinización del padre. Quisiera, para cerrar este bloque, queridos invitados, qué bonito poder comprender, y yo creo que las familias lo han venido ya, digámoslo así, reflexionando.
la importancia del reconocimiento del otro, la importancia de exaltar la función que tiene cada uno y no naturalizar el opacamiento y la desintegración del padre en el ámbito familiar. Queridos televidentes, el día de hoy hablando un poco de la figura del padre y de la paternidad. En el próximo bloque precisamente vamos a centrar la atención, bueno, cómo fortalecer, cómo motivar, porque tal vez los que somos padres de familia hemos dado motivos para esto. Tal vez la sociedad tiene en algo razón, porque no hemos asumido la vocación y la misión de ser un padre que, como bien nos lo decía el padre Raúl, estamos en un crepúsculo, estamos en un nuevo amanecer de la figura del padre y que nosotros debemos reconocer. Ya regresamos en Diálogos de Frontera. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090.
Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Saludamos de manera muy especial a las familias que se vinculan a nuestro programa el día de hoy, a propósito de la figura del padre. Ya nos han dicho qué es el padre. Ya se nos ha presentado la importancia en el núcleo familiar y en la sociedad del padre. En este tercer bloque queremos entonces trabajar con la ayuda de nuestros invitados. Cómo fortalecer la figura ya entendida desde este ámbito de la psicología, de la teología y de la filosofía, cómo fortalecer, cómo promover la figura del padre en el ámbito familiar y social. Quiero arrancar con la doctora Sandra para darle la palabra al padre Juan. Adelante. Bueno, entendiendo entonces ese reconocimiento, o sea, es darle ese lugar, es darle ese reconocimiento a esa figura paterna, pero también a esa figura del padre, o sea, porque es muy diferente hablar de un papá o una mamá, hablar de la figura de padre. Y esa figura de padre connota todo lo que tiene que ver no solo con ese padre proveedor, sino también con ese padre que es un sostén en lo emocional, para ese padre que es un sostén en el desarrollo y en la estructuración de la personalidad de ese nuevo ser.
que es esa figura de padre la que permite también de algún modo armonizar las relaciones y los vínculos dentro de la familia, porque además lo que introduce como figura de autoridad es el equilibrio entre esa relación madre e hijo, pero también esposos. Logra hacerse esa diferenciación entre los tres subsistemas, muy especialmente en estos dos subsistemas. Yo quisiera hacer una pausa frente a lo que menciona la doctora Sandra, obviamente de manera muy atrevida, el tema de la autoridad, porque hay veces malinterpretamos el concepto de autoridad, y acá estamos hablando de autoridad como aquel que toma y hace crecer. La palabra autoridad tiene esa connotación. Precisamente cuando hablamos de auto o de la posibilidad que tengo de reflexionar o de autorreflexionar, lo que estoy diciendo es que a partir de un rol que tengo, tomo y hago crecer. La autoridad no es para demandar o acosar, ahí sí aplastar, no, al contrario. La autoridad se ejerce, y ahorita que lo mencionabas tan bonito, precisamente camino con los hijos, camino con las personas, camino con aquellos que tengo alrededor para hacerlos crecer. Padre Juan, qué bueno que nos pueda dar su perspectiva de cómo podemos fortalecer esta figura en el ámbito familiar y social. Un poco sobre la palabra, sobre autoridad. Al fin y al cabo, el padre de la autoridad, y no olvidar la relación con autor. Tomarse muy en serio que también es el autor de la vida en ese contexto familiar. Estamos en una sociedad que todo es estándares de calidad, todos son mediciones, qué es lo mejor, esta empresa es la mejor, esta universidad es la mejor, todo es por un ranking, etc. Y resulta que como que también estamos catalogando así a las personas. Los hijos, que normalmente ya son pocos, los jovencitos tienen hoy en día, por ejemplo, una presión muy fuerte para que tienen que ser los mejores en el colegio, que tienen que llegar a un desarrollo profesional enorme. Y yo creo que eso nos está pasando también con la figura del padre. Usted hace una reflexión casi como en nombre de todos los padres de familia, de los hombres padres, dice, bueno, ¿será que la sociedad también tiene algo que reclamarle al varón que es padre? Y entonces resulta que, claro, eso ha dado pie como a descalificar la figura paterna. No tenemos que esperar a que nuestra gente sea buena, a que alcance los estándares de calidad para que sean lo que son. Evocando, hace un momento durante el corte hablábamos de la parábola que llamamos del hijo pródigo, es decir, el hijo prodigado, al hijo al que le han dado todo, o sea, como los hijos de hoy en día, que les dan todo. Al que le han dado todo y no respondió bien a su padre, y el padre no esperó a que ese hijo fuera bueno, no, el padre lo esperó porque era su hijo. Y ese padre era como era, porque notamos de la parábola que el padre es bueno, pero puede que con respecto al hijo mayor no haya sido el padre tan bueno después de todo. Y sin embargo es el que es. Este hijo menor, la parábola nos da a entender que no se convirtió. El hijo menor no pensó en su padre, fue en la comida que había en la casa de su padre para volver. Y el padre igual lo esperaba. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿qué habría que hacer? No tenemos que esperar a que todos los varones que son padres cumplan los estándares de lo que creemos que debería ser la paternidad y la masculinidad. En cierto modo también es lo que ellos ya son, siempre en aras a querer mejorar, naturalmente, siempre el ser humano se está haciendo. Un padre, un papá, también aprende a ser padre con sus hijos y con su esposa. Eso, si vamos a seguir hablando de estándares, pues los alcanzará poco a poco, pero sobre todo, ¿qué persona es? Y así con la madre y con los hijos. También siempre con la perspectiva de mejorar, pero aceptarnos quiénes somos. Es que no escogemos a nuestros padres y los padres no escogen a sus hijos. Es un don. Padre, qué bueno esa intervención por lo siguiente. El doctor Álvaro Sierra, explicando en las familias numerosas y en torno a la paternidad, Padre Raúl, decía algo que a mí siempre me ha llamado la atención.
Padre Juan, exactamente lo que usted acaba de decir. Quien me configura como padre es el hijo. Casi que el hijo es el que me dona y me permite la capacidad de verme en el mundo como padre. Por eso el padre y la madre con los hijos son absolutamente distintos. El cariño, el modo, la corrección, la autoridad con ellos cambia. Puede tener 5, 10, 17 y siempre cada hijo va a notar que el amor es diferente porque el hijo configura al padre. Y qué bonito, padre, eso que mencionaba porque, claro, hay muchas limitaciones en los varones de todo tipo, de formación, de socialización, de la configuración en su propio proyecto de vida, que hace que tengamos ciertas limitaciones a la hora de ejercer la limitación. Pero ahí sí, como diríamos, eso es lo que hay. Y que hay que quererlo y que hay que configurar y ayudarle a los hijos a comprender. Y eso, todos los días en ese ir creciendo, ¿cierto? Ir mejorando en esa configuración de padre. Padre Raúl. Cuando usted hablaba de ese concepto de autoridad, me venía a mí a la mente una etimología que nos ayuda a comprender ese concepto de autoridad y es mandar. Cuando uno escucha el término que mandar, suena despectivo y suena duro. La palabra mandar viene de dos expresiones latinas, manus dare. Entonces, ¿qué significa mandar? Dar la mano. ¿Dar la mano para qué? Para levantar. Cuando un padre de familia ejerce su autoridad, porque es un reconocimiento de la autoridad, no la impone, sino que la reconoce, cuando manda, está dando la mano para levantar al otro. Ser padre significa mandar para levantar y mirar a los ojos. Queridas familias, el tiempo corre, pero creo que van quedando ideas muy precisas. Ya sabemos inclusive cómo celebrar durante este tiempo esto del padre y de la paternidad. Qué bonito que en familia podamos hablar en un lugar aparte y conversar con el padre, con la madre, con los hijos, con los hermanos, cómo han venido configurándose cada uno desde su subsistema, como nos lo venía explicando la doctora Sandra, que es muy bueno, de cierta manera, ver cómo nos ven los demás para ir mejorando y corrigiendo aquellas cosas que no aportan en este caso, en el tema de la paternidad en la familia. Vámonos a una nota y ya regresamos en Diálogos de Frontera.
Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación, en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Queridas familias, hemos llegado al final de nuestro programa de Diálogos de Frontera, hablando sobre el Padre, la figura del Padre y la paternidad. Escuchemos a nuestros invitados para que nos den su conclusión, la cual se convierte también en una idea de vida para que la pongamos en práctica en nuestras casas. Doctora Sandra, adelante. Bueno, introduciendo lo que hablábamos como detrás de cámaras, quiero cerrar con lo siguiente, y es: el concepto esencial y fundamental en el que se funda la figura del padre es la autoridad, y hay que responder también a estas etimologías que nos refieren, como nos lo han también explicado tanto el profe Jesús David como el padre Raúl, y es el ayudar a crecer, es el dar esa mano. Y esa figura de autoridad se funda en dos aspectos esenciales y fundamentales para el hijo, que es el amor y la confianza. Por ende, esa figura del padre debe ser una figura amorosa, no solo percibida desde la autoridad castrante, sino también esa autoridad que ama, que cuida, que protege, que sostiene, que acompaña y que además debe generar un vínculo de confianza. ¿Qué significa esto, familias? Que es con lo que quiero que digamos cerrar. Y es que cuando se consolida ese vínculo de confianza, nos permite entender desde el lugar de hijo, o que nuestros hijos comprendan que cuando estén en dificultades, que cuando estén en problemas, a quienes van a acudir es a ese padre, es a esa casa, es a ese hogar, que son el puerto seguro en el cual ellos se configuran como personas. Gracias, doctora Sandra. Padre Juan Bautista, su conclusión en el día de hoy. Sí, para las familias, tener muy presente que es una relación, esta de la paternidad, es una relación fundamental, fundante de nuestra historia, y por eso es tan bonito dirigir la mirada a la relación que la humanidad, que los creyentes hemos tenido con Dios como Padre. Y es una mirada vertical. Hoy en día no gusta esa palabra, pero lo es. Miramos hacia arriba para encontrar a Dios. Y ya mirándonos aquí entre nosotros, en nuestras familias, aceptarnos como somos en esa perspectiva de avanzar. Hoy también quiero dejar ese mensaje de amar a la persona y a la figura del Padre, y también tener un poco de indulgencia, de perdón si en nuestra sociedad ha habido alguna carga contraria a la paternidad, pero también así, aceptarnos como somos y crecer juntos, crecer con nuestros padres y los hijos como hijos ellos, mirando también a su Padre. Gracias, Padre Juan Bautista. Las familias se preguntarán, bueno, y en el caso de aquellos hogares donde falta el padre por alguna situación, una separación, un divorcio, la muerte, la enfermedad, ¿qué pasa en esas familias con el tema de la paternidad, de la figura, del ejercer esa condición que nutre y que hoy ha quedado claro que ayuda a la promoción de la familia? Padre Raúl, qué bueno que en su conclusión usted nos dirija desde su perspectiva antropológica y filosófica esta parte frente a las familias que no tienen la figura del padre o no está el padre en casa. Bueno, dos conclusiones o dos miradas. El querer de Dios es que haya una familia, papá, mamá y hermanos, es el querer de Dios. Ese es el querer de Dios y es el ambiente, el escenario más propicio para un desarrollo
personal, de personalidad, como lo decía ahora. Pero hay momentos, circunstancias y situaciones que no está el padre, no está la madre, y que se puede mirar desde otros puntos de vista. Y aquí viene la segunda conclusión, y lo hago a partir de la misma literatura. Miguel de Unamuno tiene un texto que se llama La tía Tula. Y en La tía Tula hace la diferencia entre la maternidad y la maternalidad. Resulta que la tía Tula, resulta que la mamá y este esposo muere la mamá y estaba la tía. Al morir la mamá, entonces se van a quedar sin mamá. Aparece la tía Tula cumpliendo las funciones de la maternalidad. Las familias, así no esté presente ese padre biológico, ese padre que debe estar ahí, es importante que tengan la experiencia de la paternalidad, que puede aparecer por el abuelo, por un tío, por otras personas, en fin. Pero no hay que dejar a los niños, a las personas huérfanas, la importancia de la paternalidad. Gracias, Padre Raúl. Esto realmente nos lleva a pensar la familia como un sistema. Tal vez cuando falta algún miembro por alguna situación, la familia logra encontrar esos mecanismos para la maternalidad, para la paternalidad. Queridas familias, este tiempo entonces de reconocimiento, el Padre Juan nos lo dijo, de indulgencia, también de reconocer la función dentro de la familia. Una figura que siempre debe estar al frente, como la madre, como los hermanos, como los abuelos, porque eso es lo que es la familia. Un sistema, un lugar donde se fraguan aquellos valores que nos permiten vivir en una sociedad que todos los días busca lo mejor. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, al Departamento de Comunicaciones en cabeza de Luisa Fernanda, al Departamento de Humanidades, Familia y Bioética adscrito a la Facultad de Teología y Humanidades, a Cable Plus Televisión y a la Red Oriente TV que permiten que nuestro programa llegue a sus hogares. Los invitamos también para que nos sigan a través de nuestras redes y como siempre les invitamos para que nos veamos la próxima semana en Diálogos de Frontera. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.